Bendiciones, chicas y chicos. Este día vamos a trabajar con nuestra semana número 22, jornada número 1. Bueno, quiero agradecerles antes de iniciar el contenido por el esfuerzo que están haciendo en casa, desarrollando cada una de sus actividades, entregándolas a tiempo. Quiero agradecerles también por el enorme esfuerzo que están haciendo para que todo les salga muy bien. Quiero bendecirles también que Dios les conceda mucha paz a cada uno de ustedes y sus familias. Es importante que en estos momentos estemos orando para que nuestro Padre nos dé la fortaleza que necesitamos para salir adelante. Ok, vamos a iniciar con nuestro contenido. Tenemos nuestro lema: somos la diferencia con Jesús, y su servidor, Mr. Víctor Martínez. Iniciamos. Para esta jornada vamos a desarrollar dos contenidos: la tildación de las palabras y la tilde diacrítica. Ok. La tildación de las palabras se clasifican en lo siguiente. Tenemos que para identificar la sílaba tónica en una palabra, lo hacemos a través del signo ortográfico llamado tilde. Ahora, hay otras palabras que también se identifican únicamente o las podemos observar, podemos identificar a través de su acento. Cuando hablamos de esto es porque algunas palabras se pueden tildar y otras no se tildan. ¿Cuáles son la clasificación de las palabras? Y tenemos las palabras agudas, palabras graves, palabras esdrújulas y palabras sobresdrújulas. Ok. Las palabras agudas son aquellas que llevan su mayor fuerza de voz en la última sílaba. Y se tildan todas aquellas que terminen en N, S o vocal, según lo que establece la regla. Ahora, tenemos algunos ejemplos: camión, compás y bambú. 3 ejemplos de palabras agudas terminadas en N, S o vocal y acentuadas en su última sílaba. Las palabras graves son aquellas que llevan la mayor intensidad de voz en la penúltima sílaba. Y las palabras graves no se tildan aquellas que terminen en N, S o vocal. Pueden terminar en otra consonante menos en N o S. Y si terminan en una vocal, por lo tanto, no se tildan tampoco. Y tenemos algunos ejemplos: mástil, césped y útil. Podemos observar que la mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba, en las 3 palabras, y no terminan en N, ni S, ni vocal. Las palabras esdrújulas son aquellas que llevan su mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Las palabras esdrújulas todas se tildan. Y tenemos 3 ejemplos: pájaro, sílaba y esdrújula. 3 ejemplos de palabras esdrújulas y se tildan en la antepenúltima sílaba. Lo podemos observar en la parte sombreada de cada palabra. Es la sílaba que está sombreada, es donde recae la mayor fuerza de voz. Tenemos las palabras sobresdrújulas. Son aquellas que llevan la mayor intensidad de voz en la sílaba anterior de la antepenúltima sílaba. Y todas las palabras sobresdrújulas, al igual que las esdrújulas, se tildan. Y tenemos el ejemplo: cuéntamelo, dibújeselo y déjeselo. 3 palabras sobresdrújulas que tienen la mayor fuerza de voz en la anterior sílaba a la antepenúltima. ¿Ok? Lo podemos observar. Última, penúltima, antepenúltima, y cumple la parte de la sílaba que está sombreada, que está en negrito, cumple con la regla que establece para las palabras sobresdrújulas. Tenemos ejemplos de palabras que se tildan, agudas y graves, y las que no se tildan, las que solamente llevan su acento. Y podemos observar: corazón, la mayor fuerza de voz la lleva en la última sílaba y se tilda porque termina en N. Amor también es una palabra aguda, la mayor fuerza de voz la lleva en la última sílaba, pero no se tilda porque termina en R. Termina en otra consonante.
Siguiente ejemplo, lápiz. Es una palabra grave, se tilda porque no termina en NS o vocal y cumple con la regla. Y zapato es una palabra grave de igual forma, pero no se tilda porque termina en vocal. Siguiente ejemplo es cámara, es una palabra esdrújula y por ley todas las palabras esdrújulas se tildan y su mayor fuerza de voz recae en la antepenúltima sílaba. Y el último ejemplo, ábreselo, es una palabra sobre esdrújula y recae su mayor fuerza de voz en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Por lo tanto, se tilda. Ahora tenemos la tilde diacrítica. La tilde diacrítica es importante poder identificarla y cómo colocarla. Se dice de que hay palabras que se escriben igual y de igual forma las mencionamos, pero se diferencia a través del uso de la tilde diacrítica, como lo vamos a ver en el siguiente cuadro. El uso de la tilde diacrítica, y podemos observar dos columnas. Este cuadro que se encuentra en su libro se utiliza con tilde y sin tilde. En estos monosílabos, en algunos monosílabos, podemos mencionar se. Se tilda porque es del verbo saber y se sin tilde se refiere a un pronombre. Más tildado se refiere a una cantidad y más sin tilde que significa pero. T tildado que se refiere a una bebida y T sin tilde que se refiere a un pronombre. D con tilde que significa o proviene del verbo dar y D sin tilde que se refiere a una preposición. Aún con tilde que equivale a todavía y aún sin tilde que equivale a incluso. Tenemos el tildado porque es un pronombre y el sin tildar que es un determinante artículo. Mi tildado que es un pronombre y mi sin tilde que se refiere a una posesión o a un posesivo. De ahí tenemos tú con tilde que se refiere a un pronombre y tú sin tilde que se refiere a una posesión o lo utilizamos como un posesivo. Siguiente, que con tilde está referido a una exclamación o a una interrogación que lo utilizamos cuando hacemos preguntas y que sin tilde que se refiere a un relativo o a una comparación. Siguiente, como con tilde se refiere a una exclamación o lo utilizamos en una exclamación o en una interrogación, por lo tanto va tildado, y como sin tilde que se refiere a un relativo, a una comparación. Luego tenemos cual tildado que lo utilizamos en interrogaciones y cual sin tildar lo utilizamos en una comparación. Luego tenemos quién con tilde, que es un pronombre interrogativo, y quién sin tilde lo utilizamos como un pronombre relativo. Cuánto con tilde, que se refiere a una interrogación o lo utilizamos en una interrogación, y cuánto sin tilde lo utilizamos como un relativo. Y sí, con tilde, perdón, que se refiere a una afirmación, y sí, sin tilde, que se refiere a una condición. Entonces, podemos observar todos estos ejemplos donde utilizamos la tilde diacrítica, la mencionamos de igual forma, se escriben de igual forma, pero cambia su acento cuando colocamos la tilde diacrítica. Seguimos. Y tenemos ahí algunos ejemplos. Se con tilde que se refiere o se utiliza con el verbo saber, proviene del verbo saber, y se que es un pronombre. Luego tenemos te que se refiere a una bebida
Y tenemos el ejemplo, me tomaré un té. Y por lo tanto va tildado. Y té sin tilde, que se refiere a un pronombre de igual forma. Y tenemos la oración, te llamaré en la tarde. Luego tenemos como tildado, que lo utilizamos en una interrogación, y tenemos la pregunta, ¿cómo te llamas? Y como, ¿verdad? A un relativo, eres como tu padre. Y más, tildado, que se refiere a una cantidad, hecha más en esta bolsa, tenemos el ejemplo, y más, que significa pero, ¿verdad? Lo utilizamos como pero. Llegué, más no te vi. ¿Okay? Ahí tenemos algunos ejemplos donde podemos utilizar la tilde de crítica en algunas palabras. Ahora tenemos las actividades del libro. La actividad número 3 de la página 136. Dice que vamos a clasificar las palabras agudas y graves, las palabras resaltadas en el fragmento. Y tenemos el fragmento. Un pueblo analfabeto será, sin remedio, el esclavo de un grupo de perversos de su propio suelo, o la presa fácil de cualquiera nación poderosa que desee absorberlo o dominarlo. ¿Ok? Este es un texto por Alberto Maferrer. ¿Cuáles son las palabras agudas? Recordemos que las palabras agudas son las que llevan su mayor fuerza de voz en la última sílaba y se van a tildar aquellas que terminan en NS vocal. ¿Cuáles son esas palabras agudas de este texto? Tenemos la primera, será. Siguiente palabra aguda, nación. Y la última palabra aguda, Masferrer. ¿Sí? Ok. Tenemos dos palabras agudas que se tildan y una palabra aguda que no se tilda porque no termina en NS vocal. Entonces, por lo tanto, su acento cae en la última sílaba. Palabras graves. Fácil. Siguiente palabra grave, suelo. Y la última palabra grave, Alberto. Podemos observar que la primera palabra está tildada porque cumple con la regla que establece para poder tildar que no termine en NS vocal, y las siguientes palabras suelo y Alberto no se tildan porque terminan en vocal. Siguiente actividad. Dice que vamos a redactar dos oraciones donde lleven palabras sobresdrújulas y la vamos a subrayar. Sí, primera oración. Por favor, cuéntamelo todo y con detalles. Ok, tenemos la palabra sobresdrújula subrayada, y recordemos que la palabra esdrújula son aquellas que llevan su mayor fuerza de voz en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba, como regla ortográfica. Siguiente oración. Los ejercicios los realizamos fácilmente. Y ahí tenemos las dos palabras sobresdrújulas, subrayadas y tildadas. Siguiente actividad. Actividad número 2 de la página 139. Explica por qué algunas de las palabras resaltadas en el diálogo llevan tilde y otras no. Y tenemos ahí el diálogo. ¿Cuántos tornillos comprarás para tu bicicleta? No sé. Cuantos sean necesarios. Creo que voy a necesitar más dinero para comprarlos. Más, tu casa queda lejos. Si quieres, yo puedo llevarte. ¿Ok? Y tenemos ahí palabras que están tildadas y palabras que no están tildadas. Primera, ¿cuántos? ¿Por qué se tilda? Y tenemos la respuesta. Lleva tilde porque forma parte de una interrogación, según lo que establece la regla. Tú, ¿por qué no está tildado? Porque expresa una posesión. ¿Sí? Por eso no se tilda. Siguiente ejemplo. Sé. ¿Por qué se tilda? Porque se refiere al verbo saber. Y por lo tanto se tilda. Siguiente palabra. ¿Cuántos? Sin tildar. Porque se refiere a
no está referido a una cantidad, no expresa cantidad, entonces por lo tanto no se tilda, porque está relacionado a dos ideas. ¿Qué? ¿Por qué no se ha tildado? No se tilda porque está de igual forma relacionando dos ideas. Más tildado, ¿por qué se tilda? Porque expresa una cantidad. Y más sin tilde, que se refiere o significa pero. Y la última que tenemos, sí, porque no se tilda, porque se refiere a una condición. ¿Ok? Tenemos la siguiente actividad de plataforma para profundizar más en el tema. Dice de que vamos a completar el mensaje de la botella teniendo en cuenta palabras que llevan tilde y que no llevan tilde. Luego tenemos el mensaje. A quien encuentre esta botella. Somos unos piratas que nos hallamos en una, y tenemos la primera palabra, en una situación. Va tildado porque es una palabra aguda terminada en N. Nos hallamos en una situación extrema. Todo comenzó hace 2 días. Navegábamos cerca de la costa cuando el cielo se cubrió de nubes negras y nos vimos envueltos en la peor tormenta que se puedan imaginar. El barco se estrelló contra un arrecife y aún no sé cómo pudimos alcanzar este islote sin ser engullidos por los tiburones. Rogamos que, sin que nadie se entere, acudan a nuestra ayuda. Ok, podemos observar varios ejemplos de palabras donde van tildadas, algunas son agudas, otras son graves y otras no llevan tilde porque son graves y no cumple con el requisito, con la regla que establece para poder tildar palabras graves o palabras agudas. ¿Ok? Seguimos. Tenemos la siguiente actividad de plataforma. Escribe las palabras sobre esdrújulas en la columna que corresponde según su origen. Tíldalas correctamente en el orden alfabético. Ok, tenemos las palabras tecnológicamente, píntaselo, útilmente, sirviéndoselo, difícilmente, dígaselo, ágilmente y repítemelo. Tenemos esas palabras que las vamos a clasificar en las dos columnas. Ahora, vamos a clasificarlas aquellas que son adverbios que se forman a partir de adjetivos. Y los vamos a clasificar los verbos a los que se agregan variantes pronominales. Ok, primera columna, adverbios que se forman a partir de adjetivos. La número 1 es ágilmente. Lleva la tilde en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Siguiente palabra, difícilmente. De igual forma es una palabra sobre esdrújula. Tecnológicamente. Y por último tenemos últimamente. Ok, ahora estas están relacionadas con adverbios a partir de adjetivos. Y luego tenemos verbos a los que se les agregan variantes pronominales. El restante, ¿verdad? Siguiente palabra es dígaselo. Pínteselo. Repítamelo. Y por último tenemos sirviéndoselo. Ok, todas son palabras esdrújulas, todas se tildan por ley que se establece. Lo único que las hemos clasificado de acuerdo a adverbios que se forman a partir de adjetivos y los verbos que se les agregan variantes pronominales. ¿Ok? Y tenemos la última actividad de plataforma. Dice que vamos a utilizar las
Las palabras que tenemos a un extremo, ¿sí? Las vamos a colocar en la carta. Y dice la carta: querida Eufrasia, acabo de conocer al hombre más maravilloso y extraordinario que existe sobre la tierra. Se llama Archibaldo Postman. Tiene 61 años. Es un inventor loco y atolondrado. Como a, ¿cuál vamos a colocar? Mi con tilde o mi sin tilde. Como a mí me gusta. ¿Ok? Va tildado. ¿No crees que el destino lo puso en mi lugar, en mi camino? Ok, recordemos que mi tildado se refiere a un pronombre y mi sin tildar se refiere a una posesión. Siguiente. Queridísima amiga. Y tenemos: si hasta me dijo que me iba a ayudar con mi proyecto de pintar la luna con las guardas rojas y amarillas. Indudablemente, sí estamos hechos el uno para el otro. ¿Okay? Tenemos ahí sí tildado y sin tildar. En fin, te escribo esta carta porque no podía estar sin contarle a alguien lo que está pasando. Tú, tildado, es un pronombre, eres mi amiga preferida. Lástima que no estés más cerca. ¿Qué te parece si vienes el fin de semana y aprovecho la ocasión para presentártelo? Te va a encantar. Bueno, espero que me visites pronto. Te escribo y te envío más de esos pasteles que tanto te gustan. Saludos a tu hermana. Un beso enorme. Ok, podemos observar ejemplos donde se utiliza la tilde de crítica en algunas palabras donde podemos identificarlo, ¿verdad? Algunos son posesión o expresan posesión y los otros son pronombres. Por lo tanto, van tildados. ¿Ok? Bueno, muchas gracias chicos por su atención prestada. Que Dios me los bendiga y me les guarde. Cualquier duda, estoy para servirles. Bendiciones.